bienvenidos a Somos. Yo soy Rosa Colmenares y los invito a esta edición especial para despedir el año 2018 y lo haremos con invitados especiales. Se trata de la agrupación venezolana Canela y Miel. Sí, Rosa, nos encontramos en el Café Rajatabla en Caracas. En este momento me acompaña Adriana Poesía, vocalista de la agrupación Poesía Canela y Miel. ¿Cómo estás, Adriana? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal, Rosa? ¿Cómo están por allá por el estudio? Nosotros súper agradecidos de estar hoy aquí y de esta hermosa invitación, este día maravilloso. Bueno, como se pueden dar cuenta, nos encontramos en pleno montaje de la agrupación porque ellos van a interpretar uno de sus temas. De momento, nosotros regresamos a los estudios. Gracias, Jaycee. Saludos, Adriana. Qué agradable tenerlos con nosotros en este programa especial. Les invitamos a que nos acompañen a revisar ahora nuestras noticias culturales. Unos cuantos cartones, un par de rotuladores de colores y mucha imaginación bastan para crear una casa, un dinosaurio o una decoración navideña. Είμαστε εδώ στη Γιορτινή Κυψέλη αυτές τις μέρες γιατί έχουμε αναλάβει το εργοστάσιο παιχνιδιών. Σε αυτό το εργοστάσιο καλούμε τους νέους, τα παιδιά από πολύ μικρά μέχρι και μεγάλα, να φτιάξουν τα δικά τους παιχνίδια, χρησιμοποιώντας απλά υλικά, χαρτόνι. La filosofía de las actividades del mercado navideño es hazlo tú mismo. Así, los niños entienden que no hace falta comprar todo ni gastar demasiado dinero para celebrar las Navidades. Aquí pueden hacer hasta los dulces que comerán en familia. Τα παιδιά δημιουργούν μαζί με τους γονείς τους σε ένα καμβά από γλυκίσματα, πειραματίζοντας με τα χρώματα και τα υλικά. En el mercado también tienen cabida iniciativas sociales que aprovechan estas fechas para financiar los proyectos que desarrollarán durante todo el año. Πουλάμε αντικείμενα για την επαγγελματική αποκατάσταση των ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα. Esta iniciativa demuestra que el mejor regalo no es el que tiene más valor, sino el que transmite más valores. Desde Atenas, Grecia, Ibai Arvideaz y Ángel Ballesteros, Telesur. Es momento de hacer una breve pausa, no se aparte que ya regresamos con más información aquí en su programa cultural Somos. Recuerde que tiene nuestras redes sociales, Somos Telesur, en Twitter, en Instagram, también nuestro canal de YouTube y también puede escribirme a mi cuenta @rosatelesur. No se aparte que ya regresamos con mucho más. Y ahora vamos a hacer un contacto con nuestra compañera Jaycee Guerra de Caracas, Venezuela, para conocer acerca de la agrupación Poesía Canela y Miel. Sí, Rosa, seguimos en el proceso de montaje de la agrupación. Tenemos aquí a Adriana, que me gustaría que nos hablaras cómo se originó la agrupación y de dónde proviene el nombre. Bueno, es una historia bastante larga. Nosotros nos llamamos Poesía Canela y Miel porque un día tuvimos un dilema, ¿no? Como, bueno, ya nos conformamos y ahora, ¿cómo nos llamamos? Estábamos 3 compañeros y cada uno expuso como lo que más les gustaba. Simplemente suelto la palabra. Y bueno, uno de mis compañeros dijo poesía, a mí me fascina la canela y a la otra compañera le encantaba la miel. Entonces, como, bueno, eso no combina, ¿cuál ponemos? Los ponemos todos y somos como un postrecito musical. Y cuéntanos cómo se originó la orquesta, la agrupación. Ustedes hablaban que fue en el metro de Caracas. Así es. Hace algunos años comenzamos tocando en los vagones del metro. Lo hicimos de una manera informal, intentando en ese momento solamente divertirnos, no había nada formal en ese momento y lo que hicimos con el tiempo nos dimos cuenta que eso no era el espacio, aunque lo disfrutamos muchísimo, no era el espacio para poder alcanzar nuestras metas y decidimos organizarnos, conformar lo que hoy es nuestra agrupación Poesía Canela y Miel. A pesar de eso, nosotros pasamos por varios procesos de transformación. Estuvimos, no sé, con otra conformación musical, otros integrantes, otros instrumentos y con el tiempo hemos estado experimentando y creo que estamos en el mejor momento de nuestra agrupación porque hemos encontrado toda esa energía que necesitábamos para poder transmitir lo que queremos transmitir. Comenzamos hace muchísimo tiempo en el metro, pero con el tiempo fuimos haciendo este postrecito y creo que ya hoy tiene mejor sabor. Adriana, ¿y cómo definen su estilo musical? Porque ustedes interpretan varios géneros. Sí, eso es una respuesta difícil. Siempre que nos preguntan eso a nosotros nos cuesta muchísimo. Porque nosotros comenzamos haciendo versiones en el metro, versiones populares además, cosas que la gente cantara con nosotros
y nos definimos como música venezolana. También hay como que desmitificar un poco porque la gente dice que la música venezolana es joropo, pasajes y bueno, nosotros también somos música venezolana, pero con muchísimas influencias latinoamericanas. Uno de los géneros que más nos influencia, aunque no lo parezca, es el bolero. Nosotros hemos fusionado géneros como, siempre comenzamos desde el bolero, que ahora lo hemos endulzado un poco con nuestra energía y es como una fusión de bolero glam con ska, reggae, jazz, soul. Tiene un poquito de todos los géneros latinoamericanos, incluso otros que no son de Latinoamérica, pero nuestra base siempre va a ser el bolero. Es muy interesante lo que nos comentas, Adriana. Rosa, ¿te gustaría realizar alguna pregunta a la agrupación? Gracias, Jaycee. Adriana, sus canciones se destacan por hablar del amor, paz, unión. Estamos a pocas horas de finalizar el año, propicio para hacer un llamado a esto. Y también, si es a través del arte, mucho mejor. ¿Qué proyectos tienen ustedes para el venidero 2019? Bueno, pues sí, proyectos tenemos muchísimos, metas, un montón. De hecho, es como una consecuencia de lo que hemos venido trabajando este año. Nosotros descubrimos, después de tanto golpearnos con la misma piedra, que la independencia es la premisa de un artista independiente. Y por eso empezamos a hacer nuestras producciones audiovisuales, a grabar nuestros videos, a grabar nuestros audios. Y este año hemos estado haciendo la captura de unos 7 temas aproximadamente. Y estamos trabajando, ahorita mismo estamos en la fase de postproducción de 2 videos y en el estreno mundial de uno de nuestros niños más preciados, que es el tema Un Cha Cha Cha. Momento de conocer el origen de las máscaras, una herramienta utilizada en diversas manifestaciones culturales. Las máscaras, poderes invisibles, dioses, espíritus y demonios se manifiestan en las primeras civilizaciones a través de estas piezas artísticas. El danzante presta su cuerpo y su voz al espíritu representado por su máscara. Cuando la ceremonia mágica o religiosa se convierte en teatro, la máscara permite al actor ir más allá de su humanidad y se convierte en el personaje mítico, despojándose completamente de su propia personalidad. Incluso cuando la máscara se reduce a un traje de carnaval o a un simple baile de disfraces, conserva su poder de transformar al que la lleva. En la Edad Media, los caballeros las usaban de metal para protección en las luchas y en algunos casos se agregaban muecas faciales para demostrar el carácter de quien las portaba. En el antiguo Egipto, algunos hallazgos arqueológicos demostraron que fueron usadas para perpetuar con ellas los rostros de los muertos. Se hacían con la intención de imitar la forma más exacta posible del difunto. El ataúd era pintado de la misma manera, se usaba cartón con lienzo o papiro, revestido con estuco y con el tiempo se endurecía con consistencia. Según la clase social, también eran revestidas con láminas de oro. Las máscaras fenicias. Esta civilización practicaba la costumbre de utilizar máscaras funerarias y muchas fueron halladas en antiguas pinturas rupestres. Las máscaras en Roma evolucionaron cuando las llevaban actores en los cortejos fúnebres para que se reconociera y se recordara el rostro del difunto. Posteriormente, se adoptó su uso en las fiestas saturnales y se comenzaron a usar con carácter festivo, dando origen a la utilización en los carnavales. Con estas características iniciaron las escenas burlescas de los ritos sagrados, evolucionando así y cambiando sus usos hasta la actualidad. Ahora vamos a conocer los diversos tipos de máscaras que existen en el mundo. Las máscaras poseen diferentes formas, significados y usos, según las culturas y las sociedades. Muchos pueblos primitivos las utilizaron en rituales para adorar sus dioses, con significados ceremoniales distintos. Si las caretas eran de animales, podían simbolizar el éxito de la caza. Así también habían unas para ahuyentar las pestes de enfermedades. Las máscaras de China y Japón son usualmente de menor tamaño que el rostro humano. Sus ojos son muy pequeños. De ahí la importancia de las columnas del escenario. En las obras de Noh es tan solo el actor quien utiliza la máscara. La terrible Ranga de Balí es representada por un honrado campesino.
Las máscaras africanas son símbolos religiosos con una función reguladora en la vida del pueblo. Se utilizan en ritos agrarios, funerarios y festivos. Las máscaras en el carnaval tienen su origen en las fiestas paganas, como en honor al Baco, dios del vino. Según algunos historiadores, se remontan a las antiguas Sumeria y Egipto, hace más de 5.000 años, con celebraciones similares en la época del Imperio Romano. En definitiva, las máscaras importan una rica fuente de información sobre múltiples aspectos estéticos, históricos y culturales. Se conoce que el 6 de marzo de 1913, San Francisco Bulletin fue el primer medio de comunicación en hacer público el término jazz. El primer disco en incluir música autodefinida como jazz fue editado en 1917 por la original Dixieland Band. Este estilo musical se caracteriza por no apegarse de manera estructurada a una partitura, sino que se basa en la improvisación y la libre interpretación. A continuación veremos un material acerca de los subgéneros del jazz. El hop jazz no es un subgénero del jazz como tal, más bien es un término utilizado para referirse a todos los estilos que se desarrollaban en el jazz anterior a 1930. El swing surgió a principios de 1930 en un estilo eminentemente orquestal e influido por la música de origen europeo. El bebop, que se desarrolló en los años 40, frustrado por las limitaciones que suponía tocar en grupos grandes, los músicos buscaron nuevas y originales formas de expresión. El free jazz se desarrolló en 1960, en plena lucha por los derechos civiles en Estados Unidos. Los ritmos se extienden a todos los instrumentos y esta interrelación con la melodía. Se pierde el concepto de fraseo y se llega a una autonomía de los diferentes sonidos. Smooth jazz apareció a inicios de 1970, influenciado estilísticamente por el rhythm and blues, el funk y el pop. Posee un tempo bajo o lento, con un ritmo programado, dejando espacio para que el instrumento líder, como saxofón, piano o guitarra, interprete una melodía. Acid jazz se originó a fines de la década de los 80 en Inglaterra y surgió como innovación y fusión de géneros principalmente afroamericanos, principalmente de jazz, funk y hip hop. Jazz fusion. Este subgénero es la fusión de jazz con otro estilo musical. Algunas fusiones son jazz latino, jazz rock, la bossa nova, jazz rap, el soul, ska jazz, jazz afrocubano, entre otros. Jazz latino es una rama del jazz que se nutre en la fusión de ritmos y formas originarias de la música latina, sobre todo cubana y brasileña. Surge en 1943, aporte del jazz afrocubano, y año más tarde con la creación de la bossa nova. No obstante, la influencia de la música latina en el jazz está presente desde los primeros tiempos de este. El jazz latino con el tiempo se enriqueció con influencias musicales procedentes de Argentina, Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela, Colombia y el resto de Latinoamérica. Las 3 primeras décadas del siglo XX fueron épocas que presenciaron el nacimiento y el desarrollo del cine mudo, y con él la aparición de actores con personajes icónicos, cineastas que lograron una gran popularidad, pero ninguno capaz de alcanzar el prestigio que con años de preparación se ganó un símbolo del humorismo, un actor, compositor, productor, guionista, director, escritor y editor conocido como Charles Spencer Chaplin. Muchos trabajos deben atribuirse a este insigne, pero Charlotte, por excelencia, es el personaje por el que Chaplin es más conocido. Este lo escenifica como un vagabundo torpe e ingenuo, pero con un gran corazón que se esfuerza por comportarse con altos modales, a pesar de su verdadera posición social. Un hombre que no deja de utilizar su astucia para obtener lo que necesita para sobrevivir, además de escapar de las autoridades que no soportan sus actitudes histriónicas y travesuras. Un personaje emblemático del cine mudo y que el mismo actor se negó rotundamente a interpretarlo de manera hablada.
A lo largo de su vida, Chaplin recibió múltiples reconocimientos. Fue nominado al Premio Nobel de la Paz en 1948. Recibió el Premio Oscar honorífico en 1928 y en 1972. Fue nombrado Caballero de la Orden del Imperio Británico en 1975 y hasta se colocó una estrella con su nombre en el Paseo de la Fama de Hollywood en 1970. Entre las películas escritas, dirigidas e interpretadas por él se encuentran El Circo de 1928, en el que Charlotte es perseguido por un oficial de policía tras haber sido confundido con un carterista. Luces de la Ciudad, en 1931, en la que se enamora perdidamente de una florista ciega. Y Tiempos Modernos, de 1936, considerada como la última película muda de la historia. En 1966, Chaplin tenía todavía energías para escribir y rodar una última película llamada La Condesa de Hong Kong. Asimismo, en 1972 aceptó un breve retorno por la puerta grande a Hollywood para recibir un Oscar por la totalidad de su obra. Una Navidad de 1977, a los 88 años, se apagó la luz de este artista, pero dejó un reconocimiento unánime entre el público y la crítica. Uno de los grandes genios de la historia del séptimo arte. Todo un ingenio compuesto por símbolos imposibles de olvidar. Su bigote, su sombrero, su bastón, su gracia, su salto tan peculiar. Todas son imágenes diseñadas con la intención de quedarse en la mente de muchas personas alrededor del mundo y por innumerables generaciones. Este es Charles Chaplin. Es momento de hacer una breve pausa, ya regresamos con más de Somos. Regresamos con nuestra compañera Jaycee Guerra en el centro de Caracas, específicamente en el Teatro Rajatabla. Quisiera preguntar a nuestra invitada, ¿qué le pareció nuestro segmento anterior sobre las máscaras y el jazz? Sí, Rosa, como se pueden dar cuenta y se escuchan, estamos en un ambiente de celebración, estamos en víspera de despedir el año 2018. Pero bueno, Adriana, ¿qué te pareció el segmento de cultura? Me encanta, sobre todo que tengan un espacio para resaltar las diferentes culturas del mundo, sobre todo esa nota del jazz, ya que es uno de los elementos que influencia nuestra música. Da una pasadita por allí, porque nosotros tenemos un poquito de cada cosa, pero también importante resaltar a alguien que nos enriquece mucho, que es una jazzista muy importante venezolana, Biela da Costa, y bueno, por supuesto, encantadísimos del jazz, de la música, y todo eso se agradece. Bueno, aquí como estamos en vivo disfrutando de la música, estamos cerca del Teatro Teresa Carreño, vamos a improvisar un poquito, Adriana. ¿Qué te parece si das el pase a los estudios? Lo dejo en tus manos. Bueno, mi gente, no me queda más que decirles a toda la familia de Telesur, agradecerles por esta hermosa invitación, y a la familia venezolana y latinoamericana, que tengan el mejor de los años. Comiencen entonces con muchísima fe y con muchísimo amor. Bendiciones infinitas para todos ustedes, de parte de la familia de Poesía Canela y Miel. Chao. Y con estas bellas palabras de la vocalista de la agrupación, nosotros regresamos a los estudios. Gracias, Jaycee. Ahora continuamos con la poesía, un género literario considerado como una manifestación de la belleza o del sentimiento estético que utiliza como herramienta la palabra, ya sea en verso o en prosa. En la poesía se valoran más las propiedades estéticas y formas en las que se conjuga el lenguaje que el mismo contenido. A continuación vamos a hablar sobre los tipos de poesía. La poesía dramática refleja la tragedia, el drama y el sentimiento extremo y profundo del ser humano. La mayor parte de los casos tienen un final trágico, y dentro de este género podemos destacar 3 tipos de poesía. En la tragedia, los personajes suelen vivir un amor imposible a través de una serie de desdichas con un final trágico, como la muerte o el rechazo, como podemos recordar a Romeo y Julieta. Las comedias son obras que se caracterizan por ser más livianas que las composiciones trágicas.
Su final suele tener un cierre positivo para el protagonista. En un principio, se presentaba el héroe que tiene una misión u objetivo. Estas obras generalmente terminan con el enfrentamiento de adversarios y la victoria final. El sainete basa su contenido en las costumbres y tradiciones de un lugar o región. Tiene un tono humorístico, ocurrente y sarcástico. La poesía lírica se identifica porque los poetas expresan sus sentimientos con una lira, reflejan emociones propias y temas sobre el amor, el dolor y la muerte. Existen algunas vertientes de este estilo, como la canción madrigal, sátira y la oda. La canción se compone en versos, está diseñada para que se recite mediante el canto, tiene estrofas y su estilo se fundamenta en la melancolía. El madrigal trata sobre el amor, es breve, su rima es constante y se combinan versos, heptasílabos y endecasílabos. La sátira se caracteriza por emplear un estilo y un tono burlesco. Suele tener una intención de protesta y se escribe en verso y no en prosa, mientras que la oda es un subgénero poético de tono elevado. Puede ser recitada o cantada y trata de temas de amor, religión o temas heroicos y filosóficos. La poesía épica es un tipo de narrativa en la que se relatan acciones o historias fantásticas sobre hechos que pueden ser reales o imaginarios. Su verso tiene la pretensión de exaltar un pueblo o un personaje. Dentro de este género se encuentran la epopeya, el cantar de gesta, el romance, el mito, la novela y el cuento tradicional. La poesía bucólica busca hablar sobre la belleza del campo y la tranquilidad. Suele estar protagonizada por pastores que, en vez de hablar de forma real y mundana, hablan con discursos elaborados e impropios de los pastores de la época. También relatan sus relaciones amorosas o cantan de manera despreocupada. Y vale la pena recordar los poetas y poetisas cuyos versos son referente internacional. Una región que posee una gran riqueza en esta área. Mayra Oyuela nació en Tegucigalpa, Honduras, el 29 de junio de 1982. Es poeta, gestora de cultura y locutora. En 2001 obtuvo el primer lugar en el concurso poético de la Escuela Nacional de Bella Arte. Es fundadora del colectivo de poetas País Poesibles. Además, es exintegrante del Taller Alto y del Movimiento de Artistas en Resistencia. Publicó su primer libro en 2006, titulado Escribiéndole una casa al barco, con la editorial Miglior Fabro. Gerardo Guinea Díez nació en Ciudad de Guatemala el 13 de septiembre de 1955. Es poeta, escritor, periodista y editor. Empezó con los oficios de escritura alrededor de 1972. Su primera novela fue El amargo afán de desmuertes, en 1984, y paralelamente se estrenó su libro de poesía, Horarios de lo efímero y lo perdurable. Trabajó en la revista crónica de los periódicos Prensa Libre y Siglo XXI. Además, es editor de la Casa Magna Terra, donde busca promover la literatura de su país. Ernesto Cardenal nació en Granada, Nicaragua, el 20 de enero de 1925. Es un poeta, sacerdote, teólogo, escritor, traductor, escultor y político de fama mundial, por las que recibió premios internacionales. Además, es uno de los más destacados defensores de la teología de la liberación en América Latina. Otoniel Guevara nació en Quesaltepeque, El Salvador, el 10 de junio de 1977. Es poeta y periodista. También formó parte de la fila de las guerrillas del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional durante la Guerra Civil del Salvador. Sus obras poéticas constan de una treintena de títulos y son reconocidas en todo el continente. Fueron traducidas en diferentes idiomas. Además, es fundador de la red Nuestra América Festivales Internacionales de Poesía. Osvaldo Sauma, poeta y antologador, nacido en Costa Rica en 1949. A inicios de los 80, publicó su primera obra poética. Fue docente en el Conservatorio de Castella, desarrollando antología de textos con diversas tendencias, por lo que su labor influenció a escritores jóvenes de la siguiente generación. En 1985, obtuvo el Premio Latinoamérica Educa por su libro Retrato en Familia, y en 2013 fue galardonado con el Premio Nacional Echeverría de Poesía.
Eduardo Galeano, un hombre cuya obra se encuentra comprometida con la realidad de América Latina, indagando siempre en las raíces y en los mecanismos sociales y políticos de Hispanoamérica. Su obra, traducida a más de 20 lenguas, es una perpetua y polémica interpretación de las situaciones reales de la sociedad latinoamericana, catalogada por muchos como una radiografía del continente, una obra de carácter incisivo y disruptivo, un escritor contundente e inteligente. Las venas abiertas de América Latina es entre sus obras la más emblemática. Comprende un análisis de la secular explotación del continente suramericano desde los tiempos de Colón hasta la época presente, que desde su publicación en 1971 tuvo más de 30 ediciones y fue censurada por las dictaduras militares de Uruguay, Argentina y Chile. La segunda, Memorias del Fuego, es una trilogía que cuenta la historia de América Latina desde la creación del mundo hasta nuestros días. Acreedor de importantes premios, dentro de los que destacan el Premio Casa de las Américas en 1975 y 1978, el Premio del Ministerio de Cultura de Uruguay en 1982, 1984 y 1986, y el Premio Alba de las Letras en 2013. Sus trabajos trascienden géneros ortodoxos, combinando documental, ficción, periodismo, análisis político e historia. Fue investido doctor honoris causa en la Universidad de La Habana, de El Salvador, en la Universidad Veracruzana de México, en la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, la Universidad de Buenos Aires y la de Guadalajara, México. La última aparición pública de Galeano tuvo lugar a finales de febrero de 2015 para recibir al presidente de Bolivia, Evo Morales. En abril del mismo año, Montevideo se viste de luto. El Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo de Uruguay albergaron la triste despedida de este insigne, considerado un intelectual de la izquierda latinoamericana. En la localidad de Fuente Vaqueros, en 1898, nace uno de los poetas, músicos y dramaturgos más insignes de España. En sus poemas y en sus dramas se revela como agudo observador del habla, de la música y de las costumbres de la sociedad rural española. Conocido por su destreza en muchas otras artes, adscrito a la generación del 27, término que parte de la fecha de diciembre de 1927, cuando se reúnen varios poetas españoles en Sevilla en un acto organizado por la Sociedad Económica de Amigos del País para conmemorar los 300 años de la muerte de Luis de Góngora. De acuerdo con su gusto por los elementos tradicionales, Federico García Lorca utiliza símbolos en su poesía que se refieren muy frecuentemente a la muerte, aunque dependiendo del contexto, los matices varían bastante. Entre sus símbolos centrales está la luna, que es la más usada. Representa la muerte, el erotismo, la fecundidad, la esterilidad o la belleza. La sangre la relaciona con la vida y derramada es la muerte. El caballo y su jinete están unidos a la vida y el erotismo masculino, y así sucesivamente cada elemento tiene un significado específico en sus trabajos. La poesía lorquiana es el reflejo de un sentimiento trágico de la vida y está ligada a distintos autores, tradiciones y corrientes literarias. Bodas de Sangre está entre sus obras más preponderantes. Es la tragedia escrita en verso y en prosa de 1931, estrenada en 1933 y llevada al cine en 1938. El tema principal tratado en este gran drama es la vida y la muerte, que introducen al lector en un mundo de sombrías pasiones que derivan de los celos, la persecución y en el trágico final, la muerte. Lorca, un personaje multifacético que dominaba casi todas las artes. Además de poeta y dramaturgo, era músico, pintor, director de teatro y actor. En 1936, las nubes grises de una guerra civil cernían sobre España. Los rebeldes, liberados por el general Franco, invadieron Granada con el eslogan «Muerte a los intelectuales». Y con tan solo 38 años, la luz de vida del artista se apagó en un ataque despiadado a su persona, en la plenitud de sus facultades creadoras. Federico García Lorca es y será siempre una figura recordada por muchas generaciones que lo hicieron leyenda.
Los títeres y marionetas son clasificados en diversos tipos. Cada una de estas características varía según su elaboración. Vamos a ver el siguiente material. La palabra marioneta, que el castellano importó, proviene del francés marionnette, porque durante la Edad Media las fachadas de las casas utilizaban figuras hechas de madera o de yeso de la Virgen María, llamadas marionnettes o mariolettes. Probablemente, las primeras marionetas eran sobre todo un entretenimiento para adultos. En algunos pueblos las usaban para representar seres humanos o animales en sus rituales religiosos o en ocasiones se empleaban para narrar antiguas historias de dioses y demonios. Se presume que los primeros en utilizar marionetas fueron los griegos, que las llamaban neuropasta, palabra que significa objeto puesto en movimiento por medio de cuerdas. En la Edad Media, las marionetas se popularizaron y alcanzaron un gran auge en los teatros ambulantes. Los titiriteros viajaban de país en país contando cuentos y leyendas con ellas. También fueron usadas por la Iglesia para representar hechos bíblicos. Existen diversos tipos de títeres como el bocón, que generalmente está hecho de diferentes telas, y el titiritero los manipula introduciendo su mano dentro de él, una característica muy similar a la del títere de guante tradicional, con la diferencia de que los bocones tienen toda su expresión en la boca. Los títeres de hilo son manejados por medio de un hilo que es controlado por el titiritero en diferentes partes de su cuerpo, así como también es manipulado el títere de varita. La diferencia que existe entre ambos es que al segundo se le da movimiento solo en los brazos, mientras que los de hilo mueven todo su cuerpo. El títere de barancú es de origen japonés, es generalmente del tamaño de un niño y requiere más de una persona para ser manejado. El títere de sombras chenescas se utiliza en el teatro de siluetas, por lo que sus figuras son relativamente sencillas y se manipulan con una varita pegada en la parte trasera de la misma. Es momento de hacer una breve pausa, ya regresamos con más de Somos. El Teatro La Capilla es escenario de una muy particular puesta en escena. En época navideña presentan una serie de historias que hablan de las fiestas de una manera diferente. Y esa era la prueba irrefutable de la existencia de Santa Claus. Lanzamos una convocatoria a dramaturgos mexicanos o residentes en México para que escriban un cuento amargo, de humor negro, sobre la Navidad. Entonces es una tradición distinta completamente a lo que podrían ser las pastorelas o otro tipo de eventos decembrinos. Este espacio también tiene una vocación didáctica. Aprovechan para dar formación teatral y espacio a los más jóvenes. Porque ¿qué caso tenía vivir con Santa si no haría nada con nosotros? La novedad de este año es que también, a partir de un taller que impartió la dramaturga Maribel Carrasco aquí en el Teatro La Capilla, un joven de 12 años escribió su propio cuento antinavideñito. Con 4 monólogos, esta iniciativa le da un giro inesperado a las fiestas decembrinas. Santa nos cargó y nos llevó a nuestra habitación. Cosas buenas no necesariamente, divertidas sí, pero justo lo divertido es que el espectador se comunique con la historia que está viendo, se identifique, porque realmente son cosas desafortunadas que pasaron en Navidad. Y porque Navidad es también época de reflexión, sobresale el monólogo interpretado por la actriz Ixmaya Pérez, quien narra las difíciles Navidades en la niñez de una mujer trans. Es importante también que la gente vea esto. O sea, hay una parte de mi texto en el cual digo, ser feliz es muy fácil para las personas que no tienen de otra, o sea, y no se dan cuenta, no se percatan que hay otras personas que no la pasan tan bien. Los cuentos antinavideños se presentan en el Teatro La Capilla desde hace 14 años y en cada edición los mexicanos disfrutan de un espectáculo diferente. Pablo Pérez García, Telesur, Ciudad de México. Durante los 2 últimos meses del año, la calle de Ajiabampo, en el pueblo de La Magdalena, Mixhuca, se convierte en una de las más populares de la capital mexicana. Aquí se fabrican piñatas de todos tamaños y colores. La familia Alcaraz se ha dedicado por generaciones a la fabricación de este elemento clave para las fiestas de fin de año. A las afueras de su casa improvisan su taller para elaborar piezas de gran tamaño. Las hay de 2, 3 y hasta 5 metros de altura. Mi abuelo hace 40 años hizo una piñata para la posada, como éramos muchos, se dedicó, decidió hacer una piñata, ya después de ahí fue cada año realizando piñatas. Ya después de que, como éramos tantos,
se dio la idea de venderlas. En el proceso participan todos los integrantes de esta dinastía de artesanos. Para ellos no existen los moldes o modelos preestablecidos. Cada piñata es única e irrepetible. El diseño va de acuerdo a la imaginación de cada uno. Por decir, nosotros hay algunas que inventamos, otras que la gente las pide. Entonces a eso va todo el diseño de cada piñata. Primero se pegan los conos en la olla, misma que logran traspegar varias capas de periódico sobre un globo. Después se pone a secar para empezar a colocar el papel de colores que en grandes cantidades corta Vanessa, quien desde pequeña aprendió la técnica. De mis abuelos y viendo básicamente, porque pues aquí no hay tiempo así como que para enseñar a nada. O sea, es viendo y entrarle. Quienes acuden a comprar estas piezas reconocen el trabajo de los Alcázar, pero también la importancia de preservar una de las tradiciones con mayor arraigo entre los mexicanos. Pues la rompemos siempre fuera de la casa, invitamos a todos los vecinos, a la familia y hacemos nuestras posadas. ¿Y cómo se llenan las piñatas? ¿Con qué se llenan? Pues hacemos una de fruta, que es la tradicional, de fruta, cañas, naranjas, mandarinas, tejocotes. Las piñatas monumentales se han convertido en producto de exportación. Incluso ha participado en concursos internacionales, donde han sido reconocidas por su valor estético y como parte fundamental de la cultura popular del país. Eduardo Martínez, Telesur, Ciudad de México. Para los pasteleros españoles, la Navidad arranca en septiembre, cuando recogen la almendra marcona, la base de la mayoría de dulces navideños. Su cáscara, más dura que la de otras almendras, la hace más dulce y sin amargor. Por ello se emplea en la elaboración del mazapán, los polvorones y los turrones. Los turroneros cuentan que el turrón no es de Navidad, pero simplemente era que recogían la almendra, la producían, hacían el turrón, lo metían en las mulas y cuando llegaban a Madrid, por ejemplo, o a una gran ciudad, era Navidad. Entonces, por eso lo tenemos como muy asociado. Pero en realidad sería un producto de invierno, un producto que nos dé una energía suficiente como para aliviar, ¿no?, el problema del frío. Al estudiar el origen de los dulces navideños descubrimos que el polvorón proviene del contexto más humilde. Era el dulce que se preparaba en el sur del país tan solo con los recursos que había, manteca y azúcar, a los que con el tiempo se les ha ido añadiendo nuevos ingredientes. Con eso, fíjate, hacían un manjar, hacían un dulce, ¿no? Daban con esa mantequita de cerdo, que en todas las casas ya sabéis que en Andalucía, ¿no?, se utiliza para muchos ingredientes, la manteca colorada, hay un montón de productos en los que utilizan la manteca, pues incorporaban azúcar, un poquito de canela y con eso ya tenían un mantecao, con eso ya tenían Navidad. El pan de Cádiz es otro de los dulces estrella, un turrón en honor a la Constitución de Cádiz de 1812, pero también a todas las incorporaciones gastronómicas traídas de América Latina y adaptadas por la cocina española. En nuestro caso sería el chocolate. El chocolate como uno de los productos que más felices nos ha hecho a todos, que más ha unido el mundo entero, y en honor a esas incorporaciones hacemos el pan de Cádiz, un turrón que lleva como 5 clases de turrones en uno. Coco, chocolate, yema tostada, mazapán y membrillo son las 5 capas de este turrón. Un clásico español que, debido a la globalización de la Navidad, ahora compite en los estantes con productos como el panetón italiano o los panes alsacianos. Adriana Cardoso y Edu Marín, Telesur, Madrid. Formado por 9 estados, la región noreste de Brasil está marcada por una cultura singular. La comida, la música, las costumbres. Todo nos lleva a pensar que estamos en un país dentro de otro aún más grande. Estamos en el Alto do Moura, en la ciudad de Caruaru, Pernambuco, lugar que respira la tradición del noreste durante todo el año y que en el mes de junio vive su ápice con las fiestas para los santos populares San Pedro, San Juan y San Antonio. Mantener las tradiciones culturales no es una tarea fácil. La banda de pífanos Mirim, Zé do Estado, es un ejemplo de acción para pasar a las nuevas generaciones el conocimiento popular. No es un grupo, digamos que es una familia, porque nosotros nos tratamos como familia. Y esto hace las cosas aún mejores para trabajar. Últimamente, la cultura está sufriendo mucho,
principalmente la cultura del noroeste de Brasil. Ella viene sufriendo mucho y el grupo, o mejor, la familia Mirincedo, estado de lucha por esta revolución musical. El grupo Mirim de la tradicional banda de pífanos Zé do Estado tiene su formación tradicional. En la percusión, la caja, la zabumba y el triángulo, tocado por el integrante más joven de la banda. Manos que dan vida al rey de todos los ritmos por aquí, el forró. Mi nombre es Maicon Vinicius y tengo 12 años. Yo comencé a tocar cuando tenía entre 6 y 7 años. Nosotros tocamos muchos ritmos. La banda de pífano no es simplemente un bambú siendo tocado, una zambumba. No es simplemente eso. Es la emoción de tocar y pasar la música para el pueblo. Nosotros tocamos aquí, pero no estamos tocando solo por soplar. Estamos pasando nuestra energía para el pueblo que le gusta esta cultura. Si tú no conoces y ves una banda de pífano tocando, tú piensas que es raro, pues no hay nadie cantando. Pero si tú reparas, hay toda una sinfonía de las notas musicales de los pífanos, las batidas de la percusión. Es una sinfonía que es imposible de explicar. Es como si cada batida del corazón estuviera sincronizada. La banda de pífanos es una tradición de esa región, tocada desde su origen por trabajadores rurales del noreste. Según los investigadores de la cultura popular, es un grupo musical de los más antiguos, característicos e importantes del folclore brasileño. Y el instrumento principal, el pífano, era utilizado para saludar a la Virgen María en las fiestas navideñas. Hoy, la música de la banda de pífanos atraviesa los meses, cruza de una punta a otra de la región. Una antigua tradición practicada por ¿cuáles generaciones? Es para jóvenes también. Lo bueno es que nuestra cultura nunca muere y es muy bueno aprender esto, pues no nos quedamos en los juegos electrónicos de los teléfonos y tablets. Y yo aprendí a tocar otras cosas. Y nosotros, yo siento que somos privilegiados por estar tocando pífano y estar pasando esto para mis amigos. Esta cultura no podemos dejar que se acabe. Nosotros y muchas otras bandas estamos surgiendo con personas nuevas y es difícil encontrar a los jóvenes en bandas de pífano. Nosotros estamos intentando rescatar la cultura de Caruaru, de las bandas de pífano, pues estaban en extinción. Pero gracias a la ayuda de nuestros maestros, aquí en la ciudad de Caruaru, estamos logrando ponerla otra vez en el circuito. No hay que dejar que se acabe esta cultura, pues esta es la marca histórica de Caruaru. No siempre las culturas populares reciben del Estado la atención debida. Este grupo de jóvenes artistas enfrenta problemas como, por ejemplo, el transporte para ensayos y presentaciones. El mismo Estado, que se reafirma como quien mantiene la cultura, no tiene atención para cuestiones básicas de aquellos que son en la práctica diaria el futuro, pero también el presente del arte popular. La gran dificultad es movernos de un lugar a otro, pues a veces vamos caminando para la estación, pero yo creo que la alcaldía debería poner algún transporte para nosotros, pues muchas veces no lo tenemos. Otra cuestión que también es un problema para la cultura popular es el avance de otros géneros de la industria fonográfica en las conmemoraciones más tradicionales de la cultura popular del noreste. En las ciudades más grandes, grupos tradicionales como la banda de pífanos ya no son más vistas con la misma frecuencia en los palcos principales. Para mí es un poco raro, pues aquí son las fiestas populares de Caruaru y tenemos que mostrar la cultura para las personas de afuera. Ellos quieren ver a nuestra cultura en el forró. Yo creo que debería dar espacios a las bandas tradicionales de Caruaru, a las bandas de forró que son de aquí, del noreste.
Desde Caruaru, en el estado de Pernambuco, noroeste brasileño, la banda de pífanos Mirim Zé do Estado reafirma que la cultura popular sí se renueva. Jóvenes que invitan al mundo a conocer la más grande fiesta de esa región, vivida durante casi todo el mes de junio en los 9 estados de la región, las fiestas juninas, o simplemente, en portugués, São João, San Juan. Las fiestas de San Juan son cosas que tú no logras explicar con una palabra. Tú debes realmente conocer, porque si tú vienes para la capital del forró, que hoy es Caruaru, y yo estoy seguro que continuará por muchos y muchos años, tú percibirás que la cultura es lo que da nombre a las fiestas de San Juan. Salimos de la región noreste seguros de que el arte de este pueblo resiste a lo largo de los años y más que encantar a los turistas, hacen feliz a los de este lugar, al pueblo nordestino. Desde Caruaru, la capital del forró, André Vieira y Sebastián Soto, Telesur, Brasil. Y ahora vamos a disfrutar de la presentación de la agrupación Poesía, Canela y Miel. Nosotros seguimos acá en el Café Rajatabla en Caracas disfrutando del talento de la agrupación venezolana Poesía, Canela y Miel, y ahora vamos a conocer a parte de sus integrantes. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es John Gómez, soy el director de la agrupación. Y bueno, nada, feliz año a Latinoamérica cada vez más unida, y nuestro norte siempre será el sur. Bueno, en este ambiente de celebración tenemos que escuchar la música de la agrupación. Cuéntanos qué nos van a interpretar. Esto es una mezcla de zambita y otras cositas por ahí latinoamericanas, se llama A Reír. Y nada, feliz año a todos. Bueno, y con este ambiente y con esta emoción y a reír, vamos a disfrutar de esta canción y feliz año 2019. Muchas gracias, Jaycee. Qué hermosa esa presentación de la agrupación Poesía, Canela y Miel para toda nuestra audiencia que sigue el programa cultural de Telesur Somos. Con ello despedimos y cerramos este programa, no sin antes recordar que usted tiene nuestras redes sociales para que nos escriba y siempre nos haga llegar sus comentarios y sugerencias. Somos Telesur en Twitter, en Instagram, a mi cuenta @RosaTelesur. Hasta pronto.